y ya está grabando. ¿Ves? Es que es muy guay, tío. Es que es súper profesional. O sea, me siento súper profesional, ¿eh? Con No, esto. lo parece. O sea, Pero tengo que... no conocía esto de esta aplicación. O sea que... No, la conocen muy pocos. He hecho una investigación, rollo... Estamos usando una aplicación que solo usan en Estados Unidos, te lo digo. O sea, me siento ya especial por eso, tío. Ya te digo. Pues O sea, nada, de hecho, ya me enseñarás cosas, pues yo en esto estoy un poco pez, la verdad. Yo me uno te a la las enseño. reuniones de Zoom y cuando las tengo que me da mucha pereza y punto, ¿sabes? No se nos está yendo de las manos, a lo mejor las reuniones de Zoom ya. No sé, No, ya es cada día muchas, tío. yo ya me las esquivo las reuniones de Zoom un poco. Lo de estar ahí Sí. mirando a la gente con la camarita y esto y tal. Yo te digo, llámame por teléfono, ya nos vemos. Pero bueno, en fin, a veces es inevitable. Normal. Tienen un momento por eso lo hablé con mi profe de piano una vez. Tienen lo peor de las videollamadas, es el momento de la despedida donde todo el mundo se va a tocar como el botón, que estás en silencio pero buscando el botón de colgar. Ese momento da mucha pena, da mucha ternura, tío. Sí, y además es raro porque a veces cuando vas a darle al botón de tocar, yo siempre pongo una sonrisita y la mantengo hasta que sé que está dado el botón bien dado, porque hay veces que hay gente que me ha sonreído y antes de darle al botón le ha cambiado la cara como... Y luego le da al botón, ¿sabes? Y es como, Hostia, qué miedo. cabrón, o sea, no estaba sonriendo tan de verdad, ¿sabes? Puto falso. En Sí, fin, pero bueno, yo a veces también pongo la sonrisita y digo, ya está, ¿no? Pues ya puedo ir. ya no hay nadie, venga. Puedo volver a mi Ya pongo mundo. cara, Claro, normal. puedo volver a mi mundo. Nach, tío, tenía muchas ganas de hablar contigo por varias cosas, pero hay una en especial, ¿vale? Bueno, lo primero, darte las gracias por apuntarte a charlar aquí Un de placer, salud hombre. mental, nuestras movidas y nuestras zonas oscuras cuando hemos estado y cómo hemos conseguido sobrevivir y nos mantenemos. Pero contigo tenía especial ganas porque tú, durante mi brote psicótico, estuviste conmigo. Esto no te lo he dicho nunca, pero resulta que una de las cosas que me pasó antes de ingresar, o sea, cuando me metieron en el manicomio ya era porque era muy a tope el brote psicótico, pero en el previo, cuando estaba escribiendo el libro, me he dado cuenta que justo unas semanas antes yo me puse a escribir un largometraje, y entonces para saber si lo que había escrito o no, si lo que había escrito estaba bien o mal, yo escuchaba efectos vocales. Y cuando si terminaba de leer en algún momento de la narración, rollo este hijo de puta es capaz de todo y tal, pensaba que me lo estaban diciendo a mí, tío. O sea, te juro que pensaba que la canción me hablaba, tío. Pero a tiempo real, además, ¿eh? O sea, yo le ponía play y decía, tengo que escribir mientras él está soltando las líneas y rapeando tengo la que ir a canción, su... pero eso era un poco complicado, ¿no? Porque si me No, estabas escuchando de fondo soltar toda la parrafada así como en plan metralleo, ¿no? iba en los tiempos, tío. Sí. La cabeza se metía en los tiempos del tema, y entonces si de repente tú terminabas cuando yo estaba terminando una frase, eso significaba que la frase estaba correcta. Entonces sincronicé parte de toda mi escritura a efectos vocales, tío. Pero me parece, nunca lo había oído como ejercicio de ritmo, ¿no? Y de dinámica a la hora de escribir un guión. Me parece No muy lo sé. interesante, ¿no? Porque en el fondo cuando estás escribiendo el guión, a lo mejor no sabes el ritmo que estás siguiendo, si es muy lento o si luego no va a servir. Entonces, guiarte por una canción para que, ¿no? En lo que estás escribiendo tenga un ritmo, yo le veo sentido, no lo sé. No lo ¿Te sé, pues sirvió o no te sirvió? bueno, no, o sea, yo no creo, o sea, tengo que revisar el guión ese que escribiera, pero yo creo que estará para tirar, o sea, lo buscaré en algún sitio, pero yo estaba en pleno Porque tú brote estabas en psicótico, pleno o sea, momento de... claro, yo no lo Ah, sabía, pero estaba en pleno hostia, qué movida. brotecito. Claro. Claro. Entonces, Sí, luego yo me iba contarás escribiendo, también de todo eso, porque claro, tengo curiosidad por saber un poco cuáles fueron tus reacciones, cuáles fueron un poco los síntomas de todo eso y cómo lo viviste, porque sinceramente he oído muchas cosas que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, etcétera, y como muchas otras cosas, pero de brotes psicóticos no sé mucho de cómo sucede eso y qué pasa en la cabeza. Supongo que en otras entrevistas y en otros sitios lo habrás contado mucho y en tu libro, obviamente, pero como no he leído tu libro y no he visto ninguna entrevista que hayas hablado en ese sentido, me lo vas a tener que explicar aunque sea por encima. Bueno, y yo también explicártelo lo mío, pero es una movida, ¿no? Ponerte la canción de efectos vocales y estar ahí escribiendo, no sé, yo lo veo súper... claro, no lo sé, el tema es que como durante el brote psicótico todo tiene un significado, como todo es una señal de algo,
efectos vocales, yo creo que de repente mi cabeza decidió que eso era una señal perfectamente válida para saber si cuando yo terminaba el párrafo tú estabas terminando también un bloque de alguna de las vocales, entonces eso significaba que lo que había escrito estaba bien y podía seguir adelante, y si no, pues no. Entonces yo creo que mi cabeza decidió integrar el tema como una señal más que me mandaba el universo para saber si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal. Muy, Ya, muy loco, pero la tenía es en muy bucle, loco, tío. pero tampoco lo veo muy fuera de la realidad. Quiero decir, me parece un ejercicio que como ejercicio, ¿no? Rítmico, a nivel de escritura también puede ser válido. Mm, Sí, 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 como sí, sí, ejercicio, sí. luego no Luego, sé si el sí, como resultado ejercicio, tal, pero entonces, como ejercicio está guay. Lo que pasa es que tiene una pequeña trampa, ¿eh? Porque yo luego como ejercicio, es verdad que he hecho algunas veces eso, el ponerte a leer al ritmo de una canción para ver si tiene la velocidad que tú buscas, pero creo que es un poco tramposo porque fuerzas la velocidad de claro, lectura. Tú luego cuando le enseñes eso a la gente o les dices tienes que leer al ritmo de esta canción o estás jodido. Es decir, porque de repente es muy fácil encajar algo, forzar a que en tu lectura eso encaje. sí, Es además, tramposillo. cuando escribes un guión supongo que también tiene una pulsación que va cambiando diferente. En una canción está siempre encorsetado a un compás que se Claro. mantiene constante, entonces no, sí, puede que no pueda cuadrar. Pero es divertido. Es No te divertido. negaré no te negaré que es divertido. Y otra de las cosas que me ha pasado contigo es que cuando te llamé para charlar de esto y te conté mi movida, cuando te dije que había estado un par de días atado a una cama y tal, escuché un hostia tuyo, como muy flojito, ¿sabes? Un hostia, como de, eso es mucho, mucho rock and roll, ¿vale? Entonces, me hizo sentir que estar atado a una cama era como, vale, hostia, es verdad que lo que me ha pasado es bastante grande, pero a medida que he ido hablando con gente, tío, he ido escuchando cosas que dices, no, creo que no hay creo que siempre hay alguien que supera tu rock and roll. O sea, no hay un tope en esto, tío. O sea, siempre encuentras a alguien que por chungo que haya sido lo tuyo, tiene algo más. Y entonces, no sé si lo has pensado alguna vez, porque no sé si eso hace que nos cueste a veces verbalizar nuestras movidas. La sensación de lo mío no es para tanto, siempre hay alguien peor. Y no lo sé, porque una de las Sí, cosas que pasa es que a la gente le cuesta hablar de esto. sí, y más Mucho. que hablar también, yo creo que todos somos conscientes que alrededor o más allá hay gente obviamente que está peor o que ha tenido movidas mentales peores o vitales peores, ¿no? Pero no podemos meternos en la piel de esa persona al 100%, entonces vivimos lo nuestro con la intensidad de lo que vivimos lo nuestro. Y lo otro siempre está un poquito más allá y no podemos entrar al 100%. Entonces, por mucho que intentemos empatizar, al final lo que sufrimos es lo nuestro, ¿no? Y es con lo que intentamos convivir e intentamos aprender a verbalizar y aprender un poco a darnos cuenta que comunicándolo se ponen en orden muchas más cosas de las que hay en nuestra cabeza. Yo siempre he pensado ya fuera de todo esto, en la vida en general, y creo que nos ha pasado siempre a todos lo que nosotros tenemos en la cabeza de decir, bueno, mañana tengo esta reunión, visualizo que pueda pasar esto, que pueda pasar esto, lo otro. Tengo un concierto, tengo una cosa que no voy a controlar al 100% y empiezas a visualizar cosas que son un poco más chungas de lo que la realidad es, ¿no? O mañana voy a ver a esta gente y con este me llevo fatal y ya verás Ya. cómo se va a poder liar. Y en nuestra cabeza todo se empieza a hacer grande y luego cuando se convierte el momento en real, pues no, el 99% de las veces es como, pues era más fácil de lo que pensaban, muchísimo más, ¿no? Entonces, yo creo que eso también afecta a nuestra manera en la cual luego eh, digerimos las cosas y nos atrevemos más a verbalizarlas o a ponerlas un poco, o a relativizarlas, ¿no? Porque en Ya. nuestra cabeza se forma un desorden o un barullo tal que supongo que cada uno tiene sus herramientas para hacerlo mejor o peor, pero ese barullo muchas veces verbalizándolo es una manera de ordenarlo, pero nunca estás seguro de si te van a entender al 100%. Entonces, el precio a pagar en ese barullo mental de visualización de futuro es como que no, como no me entienda, nos vamos a distanciar más o voy a parecer un poco como más bicho raro aún de lo que a lo mejor pensaban que lo soy. Entonces, no te atreves tanto por ese miedo a que puedan no entenderte. En el fondo es una cuestión mental de cosas que nos pasan
a ti te ha pasado lo tuyo, a mucha gente con la que has hablado también les ha pasado lo suyo, a mí lo mío. Entonces, en cada mente hay un mundo totalmente diferente que está evolucionando o creándose a partir de situaciones pasadas, de cosas que llevamos en la mochila y de muchísimas cuestiones a la vez, ¿no? Entonces, es muy difícil también que alguien entienda al 100% lo que hay en tu cabeza cuando intentas verbalizarlo. Entonces, muchas veces, yo por lo menos, cuando pasé periodos de ansiedad y pasé periodos de estar fuera de mí mismo, contaba solo una parte porque pensaba que la otra, contando solo esa parte era suficiente, creo, para por lo menos Ya. decir, oye, tengo este problema, no te voy a entrar en paranoias ya como mucho más detalladas porque no las vas a entender y me vas a mirar con una cara como diciendo, ahí no llego. Entonces, me voy a quedar un poco en la superficie y te voy a explicar a grandes rasgos un poco lo que veo que me pasa, obviamente con mi entorno más cercano, con lo que era mi pareja entonces, con lo que es Fran, mi manager, y algunos miembros de mi familia, sí que detallé un poquito más cosas que me pasaban o con algún especialista, ¿no? Y terapeuta al que fui, aunque luego tampoco continué haciendo terapia mucho más de lo que otros que siguen meses o años, no seguí mucho. Pero bueno, ahora te contaré un poquito lo mío, supongo que porque la gente también... a la gente que nos escucha a lo mejor también quiere saber, y yo tampoco he hablado mucho de ello a nivel público, o sea, no lo he dejado ahí en un podcast para que la gente sepa, Ya. pero no me preocupa en absoluto, todo lo contrario. O sea, no sé tampoco lo que te voy a poder explicar o no, lo ordenado que está lo que te explique o no, Claro. lo que va a poder entender la gente mejor o peor, pero voy a intentar explicar un poco cuáles fueron mis situaciones y tú también que me expliques un poco las tuyas, porque a nivel personal también me apetece saber qué hay dentro de un brote psicótico, porque la verdad es que no sé mucho del tema, sinceramente. Ya, es ¿Sabes? delicado. ¿Tú pasaste esquizofrenia o esto me lo estoy inventando yo? No sé No, por no, qué, no. escuchando un tema, no sé por qué me había dado la sensación de que de repente igual habías estado ahí. Ah, sí, bueno, Ni estabas ni estarás, yo sí, creo en que era, ¿no? Si no THC me equivoco. eran como lo que yo consideraba pequeños brotes de esquizofrenia. Yo creo Vale. que ahí, bueno, ya fue una fase un poquito más allá cuando fumaba muchos porros y los canutos me provocaban un poco de una sensación rara dentro de mí mismo. Yo creo que siempre he tenido un Ya. poco tendencia a la despersonalización. No sé si por mi parte artística, no sé si por mi personalidad o por muchas cosas conjuntas como son siempre. Y el THC me exageraba toda esa parte, entonces entraba en un punto un poco esquizofrénico, que yo lo catalogaba así, aunque supongo que alguien que me diagnostique dirá, no, tú lo que, ¿sabes? Lo que pasa es que te sientan mal los canutos, ¿sabes? Porque estás flipando de la vida. Y yo creo que, a ver, a mí lo que me pasó es, todo explotó en un momento, ¿no? Hay un momento de explosión que viene por cosas pasadas y luego a partir de ese momento de explosión, una cuestión futura de las secuelas que eso deja, ¿no? El Ya. momento de explosión fue en un concierto que yo tuve, eh, pues estoy hablando a lo mejor del año 2013, 2014. Yo llevaba una época bastante depre, bastante triste, bastante solitario, bastante desganado y bastante apagadillo. Entonces, de repente, un concierto se acercaba en una fecha, era un concierto delante de 30.000 personas, de mucha gente, y cada Hostia. vez, y cuando se acercaba ese concierto en fecha, yo no quería hacer ese concierto, ¿no? Era un Ya. concierto solo. Se acercaba la fecha, yo estaba cada vez más nervioso, no quería. La noche anterior al concierto, pues se me empezó a desbocárseme el corazón y empecé a sudar y empecé a tal, obviamente supe por qué, pero no quería. Me metí en la furgoneta con todo el grupo, sudando, les dije que no me encontraba bien. La noche anterior al concierto, que ya estábamos en la ciudad, estuve llorando toda la noche porque no quería hacer el bolo. O sea, ahí como que se me desató una cuestión mental, se me abrieron unas puertas mentales que entré en un poco entré en barrena, ¿sabes? Ya. Total, que fuimos esa misma mañana a un especialista, me dieron alprazolam, que yo no lo había probado en mi vida, eh, y me tomé 2 pastillas de alprazolam y flipé del cambio, tío. De repente yo estaba normal, ¿sabes? Y era como con Hostia. la comida como tal cual.
le dije a mi Ya se manager, me ha pasado. sí, le dije a mi manager, vamos al venue, a tal, hago la prueba de sonido, total, que hice el concierto, ¿no? Y yo sorprendido de mí mismo porque hice el concierto. Todo esto lo explico en pocos minutos, pero mi sensación mental, esos días antes y esa semana antes fue horrible. Total, que después de hacer el concierto ya vuelvo a mi casa, pero al volver a mi casa, otra vez empezaba el corazón, la cabeza, y ya no solo es ese ahogo o esa sensación de que te estás muriendo y no sabes por qué, porque eso lo he oído mucho, iba más allá. Había una sensación de no encontrarme dentro de mí mismo, había una sensación de estar en un limbo donde yo no sabía realmente ni qué hora era, ni quién era, ni... O sea, me sentía muy solo dentro de mí mismo, porque no me tenía a mí mismo, porque yo había desaparecido de mí mismo y no tenía el apoyo de mí mismo para ser Hostia, pero yo. es la soledad más absoluta, tío. Exacto, entonces fue una sensación de soledad que ya que yo estaba partido en dos. Entonces, mi parte como más hecha polvo y mi parte como más que estaba súper vulnerable y que estaba a punto de un colapso que no sabía de dónde venía, no tenía la otra racional que le pudiera decir tranquilo, ¿no? Era todo como que iba pum, 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 cayendo a un sitio muy oscuro que no sabía muy bien cuál era, Hostia, qué ¿no? duro, tío. También todo esto viene por circunstancias, ¿no? Por mi infancia, por relaciones con familiares que no han sido malas, pero en cómo les afecta a un niño, por mi Claro. adolescencia, por mi forma muy, supongo que ultrasensible de ser, por cuestiones de que tienen que también que ver con mi profesión, de cómo muchas veces he tenido picos de euforia y luego he vuelto a mi casa solo en el silencio y así constantemente, porque fumaba canutos, también te lo digo, porque no hacía ejercicio, Sí, sí. porque también pensaba demasiado y pensaba en cosas que existenciales con una continuidad bastante bestia sin darme soluciones a mí mismo de una manera práctica para vivir, ¿no? Me metía en pozos existenciales de los que no sé por qué. Entonces, todas esas gotitas pues acabaron afectando a que petara y durante 2 años yo no sabía quién era. O sea, yo hacía entrevistas, yo iba a sitios, yo veía amigos y yo tal, y a veces... También hubo otra cosa mental. Todo esto tiene que ver con la ansiedad porque la ansiedad te genera... eh, no son, o sea, son como distorsiones, ¿no? Distorsionas la realidad de muchas maneras. Yo veía la realidad como un plano, no había profundidad, ¿no? Entonces era una cuestión de que lo que estaba ahí era como lo veo con mis propios ojos, pero mis propios ojos son solo dos órganos. La realidad que ven mis propios ojos por estos dos órganos no es la realidad tal cual. Era todo como un plano, como muy... O sea, una serie de pensamientos que de repente era pensamiento, ¡oh! Claro. Me muero. Y me miraba el brazo y digo, ¿cómo es posible que yo mueva mi mano y mi brazo aquí en este lugar y en el pie a la vez y esté en dos sitios a la vez siendo yo mismo de una manera conectada por... O sea, era como, vaya era como, pero esos pensamientos que ahora los hablo con esa tranquilidad, Sí, sí. decir, o sea, todo lo que mueve mi organismo son trozos de carne, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan trozos de carne que produzcan que una persona sea una persona en sí, si en el fondo es un riñón, no sé, igual lo digo ahora y la gente que me Sí, escuche sí. piensa, vaya No, no, gilipollas no, se entiende, tenía se en la entiende, se entiende, cabeza. se entiende. Entonces todo eso se juntaban y como esos tipos de pensamiento miles y miles y miles. Entonces, también, obviamente, yo le comentaba esto a mi gente más íntima y de una manera un poco más superficial, ¿no? Entonces, lo que a mí me pasaba era que tenía miedo a morir, por un lado, y miedo a vivir, por otro lado. Yo estaba en medio. Entonces, ¿cómo reaccionaba, cómo miraba de un lado a otro si en ambos casos había miedo? Entonces, fue una época de mucho miedo a salir a la calle, de mucho miedo de encontrarme con alguien. Luego, claro, tú salías a la calle y la gente te conocía por la música y era como, hostia, tal. Y tú estabas ahí medio flipando en tu película, ¿sabes? Y como eso, pues situaciones surrealistas un poco que me pasaron y que no pude controlar simplemente porque, bueno, porque sucedieron y tampoco puedo dar una explicación de por qué sucedieron. Supongo que hay muchas razones. Soy una persona muy tranquila, no me gusta tampoco llamar la atención. La fama es algo que nunca ha ido muy bien conmigo. Me gusta mucho hacer música, pero no me gustan mucho las cosas que hay alrededor de la música. Me considero una persona como afectivamente muy
amplia y la sociedad o sea, desde adolescente mi encaje en la sociedad nunca fue eh, como yo veía que el resto encajaba en la sociedad y yo me Ya, peleaba mucho con eso y esa pelea se convertía en algo emocional también, ¿no? Y en una cuestión de que emocionalmente eso te iba lastrando, ¿no? Y te iba creando una sensación de isla o de estar aislado, ¿no? Y eso me dolía también. Fueron muchas cosas, pero todo detona en un momento dado, ¿no? Y, y fue muy duro. De hecho, no me libraba aún de la ansiedad a veces. Y a veces me ahogo, a veces se me acelera el corazón, pero ya sé que es como se dice, un cordero con piel de lobo, ¿sabes? Que sé claro. que en el fondo no va a pasar nada y eso hace que lo atenúe, pero sigo teniendo momentos de despersonalización también, sigo teniendo momentos que no me apetece levantarme de la cama en absoluto y que vuelvo a caer un poco en esos pensamientos existenciales oscuros de nada tiene sentido, de qué soy, si en el fondo no hay nada alrededor, no sé cómo explicarlo. En fin, me meto en esos lugares y también soy consciente de que haberme metido en esos lugares a lo largo de mi vida, que empezó en mi adolescencia y ha durado todos estos años y va a durar toda mi vida porque soy así, también me hace ser quien soy, ¿no? Y me ha hecho ser el artista que soy, me ha hecho ser... Entonces todo tiene pros y contras, al final llegas a esa conclusión, supongo. Pero cuando no sabes decodificar todo eso que te está pasando, es que vas cayendo por el tobogán hacia abajo, ¿no? Y Hostia, sí. tuve que investigar mucho. Pero luego, al final, te das cuenta como la vida es simple. Y fui a terapias, fui a varias terapias, una que era de MDR, no sé si has oído hablar de él. No, no El MDR conozco. No conozco. es muy curioso porque es como que con los... A ver, lo voy a explicar fatal. El que sepa un poco de Vale. MDR me dirá, lo Sí, estás explicando mira, mal. lo está contando mal, no es así. Exacto, es como, no Ponlo tienes ni puta idea. da igual, pon en comentarios tu queja, ya la revisaremos. El departamento de revisar quejas se pondrá en contacto contigo. Exacto, pues el MDR es que como que funciona con los dos hemisferios del cerebro, ¿no? Hay una cuestión de mover los ojos o de hacer tac, 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 tac en las dos Ah, vale, piernas. eso lo he visto porque vi hace poco unos documentales en Apple TV Así salía algo de eso. acerca de salud mental. Sí, salía algo de eso, sí. Vale. Entonces, a raíz Entiendo. de activar esas dos partes del cerebro de esa manera, pues como que coges perspectiva sobre los problemas, los ves un poco más de fuera y puedes reaccionar a ellos, ¿no? Entonces, hice ese tipo de terapias, otras como mucho más confrontativas y mucho más tal. Y nada, para concluir, porque tampoco quiero estar hablando de mí solo y quiero No, preguntarte cosas a ti también, pero para concluir, fíjate lo curioso que es que la decisión que tomé fue alimentarme un poco mejor y hacer de ejercicio. Y al mes y medio de empezar a alimentarme un poco mejor y hacer bastante ejercicio, bastante cardio, ejercicio de fuerza, sobre todo con mi peso, etcétera, la ansiedad bajó como un 80%, tío. Y las paranoias, y creo que empecé a segregar endorfinas y otro tipo de sustancias en la química de mi cerebro que me hacían pensar con más, yo no sé si con más sensatez o más sentido común o simplemente más acorde al mundo en el que vivimos, ya, ¿sabes? Y claro, permitirme un poco decir, vale, estoy más en este mundo que es en el que ya. en el fondo se supone que tengo que estar, porque en el otro no sé dónde estoy en un limbo. Y fue el deporte lo que realmente me colocó en su sitio, ¿sabes? Fui a hacer terapias y todo lo que tú quieras, pero el deporte realmente fue lo que me ayudó y lo digo siempre, ¿sabes? Y también pues ser un poco consciente de que tienes una cuestión mental que está ahí. Es como un compañero de piso que es un hijo de puta, ¿no? Hay veces que él está en la habitación y no te molesta y tú estás en la tuya y estás tan a gusto, pero hay veces que ese hijo de puta empieza a liártela. Entonces tú tienes que ser consciente que ese compañero de piso es así, ¿no? Y lo aceptas, y dices, es un cabrón, pero le quiero, en el fondo, o le acepto más que le quiero. Ya. Ya se volverá a su habitación y ya me dejará en paz un poco. Ahora convivo con la ansiedad así, ¿no? Y eso es un cambio que tiene una metáfora un poco, una comparación un poco curiosa o graciosa, pero que a mí me ha costado mucho tiempo poner en su sitio, ¿sabes? Y, y ahora se está hablando mucho de la ansiedad, ¿no? Muchos deportistas, mucha gente, claro, Sí, sí. vivimos en una sociedad donde nos estamos comparando. Yo no he estado fuera de eso, yo me estaba comparando con otros, yo estaba siempre, bueno, siempre, muchas veces intentando ver por qué otros eran felices y yo no, ver por qué yo tenía una vida también que en teoría estaba bien, pero me sentía vacío en muchos momentos y bueno, dentro de esa comparación en la que obviamente vivimos
constantemente y forma parte del ser humano, pues yo odiaba no tener un camino un poco más estándar, ¿no? Y un poco más confortable y un poco más fácil y un poco más que se me diera todo un poco más hecho, como he visto a mis colegas del barrio toda la vida, ¿no? Ya. Y eso me daba rabia porque en el fondo estaba siendo un poco egoísta y no quería ver tampoco que lo que se me había dado requería también un esfuerzo y una manera también de ver las cosas diferentes y aportaba una serie de cosas diferentes, ¿no? Entonces, no sé, es como que sentía que yo iba en un camino solo, sin mentores, sin nadie que me enseñara cuál era el camino y lo tuve que aprender todo sobre la marcha un poco y me daba rabia que el resto lo tuviera todo como mucho más mascado, ¿no? Y más claro. Y era como, ¿por qué me siento yo solo aquí en este camino? Y el resto, míralos, andando todos en manada ahí, comunicándose unos con otros. Era una sensación totalmente subjetiva también. Pero bueno, eh, más o menos fue así y a partir de ahí, pues tampoco tomé muchas pastillas. El alprazolam era una maravilla, era como, estoy mal, me tomo la Sí, pastilla y a la hora eso. estoy bien. ¡Qué paranoia!, ¿no? Bueno. Que estoy Eso no, loquísimo. pero eso ayudaba a tu cabeza, tío, porque tengo la sensación por lo que contabas, o sea, si tratas de buscar, o sea, por lo que decías antes de, hostia, pero ¿cómo puede ser que la carne se mueva, no sé qué? De repente tomarte una pastilla y estar bien, con una cabeza así probablemente sea, bueno, espérate, ¿qué está pasando ahí dentro para que ahora este pastillita de repente consiga regular? Es como que me da la sensación que cualquier cosa que te pasara podía hacerte bien de forma puntual, pero luego podía caer en el saco de más cosas a analizar, tío. Un O poco. sea, es una sensación de, Sí, de cualquier cosa se va a convertir en motivo de analizar cuando de repente volvamos a bajar ahí al sótano. totalmente. Luego en el sótano era como, vale, pero ¿por qué esta química hace una reacción en mi cerebro? ¿Cómo funciona? Ya te metías en el microcosmos, ¿sabes? Claro, Interior y era como, pero bueno, a ver, pero lo curioso era que, tío, era peligroso también, ¿no? Porque era como yo eso lo he leído en algún sitio, yo era como un árbol. Entonces, si yo me tomaba la pastilla, las hojas reverdecían, pero la raíz seguía jodida. Entonces, al final, ya. ¿qué arreglas? ¿Sabes? Entonces, a veces necesitaba reverdecer las hojas para yo reverdecer un poco, aunque sabía que la raíz estaba mal, pero las pastillas no me ayudaban a lo de que estaba bajo Claro. tierra. Entonces, tampoco hice mucho caso de ellas y había veces que miraba la caja. También fui a una psiquiatra y me empezó a dar antidepresivos y tal demasiado rápido. Digo, pues si aún no me conoces lo Ya, suficiente, hostia, tío. ¿no? Claro, es que... Entonces, ¿por qué me das este tipo de pastillas simplemente porque te he contado en 2 sesiones un poco lo que me pasa y te he llorado, ¿sabes? Ya, Em, Miraba la caja, me acuerdo que mi madre en ese momento, eso fue una época anterior también, que fue a una psiquiatra, porque yo había pasado también episodios, pero al ser más joven no sabía muy bien qué era. Y mi madre, de hecho, recuerdo una crisis de ansiedad que me dio, pero las olvidé, como que eran mini crisis de ansiedad que me dio un día en casa de mis padres. Sería a las 11 de la noche y yo estaba en plena crisis de ansiedad, sudando con el corazón acelerado, pues yo tendría 23, 24 años, los porros tuvieron bastante que ver. Yo lo siento, a ver, hay gente que le sí, sí, sienta bien, hay sí, gente sí, que le sienta sí, sí, mal. está. A mí llegó un momento que me sentaron mal. Y yo estaba ahí con el corazón sudando y de repente mi madre entró. Nacho, he pensado para comer mañana que me empieza a meter un rollo de estos del día a día. Claro, yo tenía que disimular y la mamá, lo que tú quieras, de verdad. Y yo estaba que me estaba muriendo ahí y una crisis de ansiedad que no sabía muy bien. Hasta que cogí la puerta y digo, que me voy corriendo, que he quedado. Y salí de la puerta de mi casa y empecé en la calle. Pero Hostia. si te das cuenta con todo lo que he contado de este concierto, que fue cuando explotó todo en 2014, que yo había tenido también episodios de ansiedad, pero no duraban mucho, pero sí estaban ahí, ¿no? Y todo eso supongo ya que condicionó un poco que al final todo estallara de una manera o de otra. Pero bueno, ahora, ¿en qué momento estoy ahora? Para resumirte un poco, pues estoy en ese momento en el que soy consciente de mi mente, soy consciente hasta cierto punto de mi mente, soy consciente de que soy así, que creo que no la voy a eliminar la ansiedad nunca del todo, pero no me afecta para hacer una vida normal, porque por mucho que tenga ansiedad, yo tengo que hacer una vida normal, entre comillas, quiero decir, tengo que cumplir con mi trabajo porque me hace ilusión, tengo que ver a mis amigos porque les quiero, tengo que viajar porque necesito esas experiencias, tengo que meterme tanto en un avión como en un sitio desconocido, como donde tú quieras, lo tengo que hacer porque si no,
para eso me quedo en mi habitación a oscuras y yo no quiero tener esa vida. Entonces, al final, ese esfuerzo que vas haciendo al principio, que es mucho, cada vez se va convirtiendo en menos esfuerzo porque nos acostumbramos a ese tipo de situaciones con nuestra nueva mente y no sé si haré desaparecer la ansiedad al 100% nunca de mí. No sé si alguien que ha pasado ansiedad de una manera como más tocha lo ha conseguido o no. Si lo consiguiera, genial. Si no, pues es lo que me toca, ¿no? Aprender a Hostia, convivir pero un poco con esto. has dicho algo, tío, que tengo curiosidad por saber si, si has tenido que hacer el ejercicio para pensar así. O sea, cuando estabas haciendo la enumeración de tengo que ver a mis amigos porque les quiero, tengo que viajar porque me gusta lo que hago, etcétera, etcétera, eh, ¿has tenido que hacer el ejercicio de buscar motivos positivos para hacer cada una de esas cosas de forma consciente? Es decir, ¿cabe la posibilidad de que hubiera un momento donde cuando pensabas en ver a los amigos fuera, hostia, no, me da mucha pereza ahora que voy a ver a este? O sea, ¿has tenido que hacer el ejercicio de que todas las cosas que tienes que hacer o te apetece hacer, darles ese valor positivo de forma consciente? O sea, hacer el esfuerzo de convertirlo en eso. Sí, Sí, ¿no? Vale, vale. constantemente. Vale, Lo vale. sigo haciendo y de hecho, eh, te soy sincero, la ansiedad me ha hecho ser una persona más antisocial. Me cuesta más quedar, Vale. ver a mis hermanos, ver a amigos, traer a gente a mi casa, me cuesta más. Me he Es que vuelto eso una persona sucede, tío. menos hospitalaria en ese sentido, menos abierta. Soy consciente y la gente que me quiere y me conoce lo acepta y, y ya está. Y sí que hago el esfuerzo y cuando volvemos a lo de la mente que visualiza, ¿no? Claro. Como voy a quedar con estos, pues tal cual, el otro me va a contar su movida, la otra con la niña que me interesa cero, el otro no sé qué, yo no sé qué tampoco les puedo aportar a hablar, porque también muchas veces es como, todos tienen su vida, pero yo soy Nach, entonces es como que cuéntanos. Y se ponen con el Ya. codo en la tal, como cuéntanos. Digo, es que realmente no tengo mucho que contar que sea muy especial, la verdad, que no pensé que yo en nada, es que Y que es muy tampoco. poco emocionante para mí porque me ha pasado a mí. Quiero decir, También, no, ¿sabes? es que, También, y es como, no, es que contadme vosotros. Entonces, al final, todo eso lo visualizas. Luego llegas a esa cena y al final te lo pasas muy bien, ¿no? Y te ríes un montón y no hay nada de eso de que has visualizado que realmente pasa. O pasan determinados momentos, pero no hay problema, ¿sabes? Entonces, bueno, es una lucha, supongo, también entre mi parte racional y mi parte irracional, que todos la tenemos, ¿no? Entonces, supongo que a mí me estalló como a otra gente le estalla en la cabeza. ¿Qué le puedo decir a la gente que a lo mejor nos esté escuchando y haya tenido episodios de ansiedad, etcétera? Que voy a ser muy básico. Yo creo que al final todo en esta vida se resume en cómo nuestro ser humano primitivo está dentro de nosotros, ¿no? Y al final hay que recurrir a ese ser humano primitivo. Eh, ¿Tienes ansiedad? Muévete, haz ejercicio. No digo nada más. Me parece la forma más básica de decir, y aunque hay gente que a lo mejor tiene problemas de para hacer ejercicio de una manera o de otra, que es que no es tan fácil ponerme a hacer ejercicio. Muévete, sí. estás programado para ello. De ahí que tu cerebro y tu interior reaccione de una manera natural a ese movimiento. Para, a mí es lo que me ha servido. Podía complicarlo todo más y hablar de, ¿sabes? Y hablar de corrientes que han habido en cuanto a la ansiedad o de determinadas gente muy especialista, ha dicho, etcétera, y podía ser como mucho más redundante y mucho más rimbombante en todo eso. Pero es lo único que a mí me ha servido. O sea, sí, pero en serio. Fíjate que lo rimbombante yo creo que a veces, tío, retrasa la mejora de algunas cosas, tío. O sea, yo creo que muchas veces te empiezan a hablarte de forma y a darte unas explicaciones que, que te hacen perder mucho tiempo en arrancar, en ponerte las pilas. Entonces, pierdes mucho tiempo a veces pensando en qué me pasa, tengo que investigar, tengo que parar, tengo que entender, tengo que aprender, tengo que escuchar, tengo que hablar y es, no, tronco, tienes que hacer, tienes que empezar a hacer cositas, o sea, tienes que empezar a moverte, tienes que empezar a sacar de tu vida probablemente algunos hábitos que sabes que no son sanos, o sea, tienes que hacer el esfuerzo por más que te apetezca y sabes que te está destrozando, tienes que parar de hacer esa mierda y tienes que poner energía
en moverte, porque es cierto, en algo que no había pensado hasta que lo has dicho, esa conexión con nuestro yo más primitivo. Estamos diseñados para movernos y sin embargo estamos yendo en dirección a un lugar que es Opuesto. estar quieto con el cerebro a 10.000 millones por hora. Entonces, es imposible procesar eso. O sea, tienes una máquina que se está sobrecalentando y es que va a petar, amigo. Es que te va a petar. Te va a Exacto. petar. Y es Exacto. demoledor. Sí, supongo que también en todos esos rimbombantes, como que si no lo haces con muchos datos y muchas tales, como que no sabes del tema, no, tampoco. ¿Sabes? Yo creo que en la simplicidad está ese secreto, por eso intento ser lo más básico posible. Y es lo que tú dices, vivimos en una época nueva, ¿no? En la que nos estamos metidos en una vorágine de información cerebral muy bestia, ¿no? Y nos tenemos que ir adaptando a ella. Entonces, y al mismo tiempo estamos en un sofá o en una silla todo el puto día o en un asiento de un coche. Entonces, no es natural eso. Pero nos tenemos que ir adaptando de una manera o de otra, supongo. Es complicado. Y bueno, no sé. Es que es una época en la que todo está yendo demasiado rápido. Yo ya me siento mayor, tío. O sea, yo lo que tiene que ver con redes sociales, o sea, es como, lo hablaba, ¿no? Lo hablaba, de hecho lo hablaba anoche con unos colegas que quedé a cenar aquí en Barcelona y estábamos hablando de que uno es profesor y claro, él tiene 48 años y los alumnos ya, pues hay una alumna que es no binaria, ¿no? Y hay alumnos también que tienen, pues eso, sus relaciones, sus experiencias. Y yo le decía, tío, ¿tú te acuerdas cuando nosotros a nuestros padres les decíamos que claro, no se enteran de la peli absolutamente para nada porque están en otra generación y ahora empezamos a ser nosotros los que estamos en otra generación y estos chavales Totalmente. nos miran como diciendo, o sea, no me vas a entender porque no tienes ni guarra de lo que está pasando en mi cabeza, ¿no? Entonces, joder, yo tampoco me siento tan mayor en el fondo porque yo estoy ahí, creo que conectado con peña más joven y tal, pero sí, o sea, es como que todo va muy rápido y hay veces que tienes que estar un poco demasiado atento a cosas y a cómo filtrar mucha información que te llega, tío, y qué te sirve y qué no te sirve y qué te aporta, qué no te aporta. Hay mucho fake en todo esto, mucha gente que está intentando hacer negocio de todo esto de una manera como bastante intrusiva, porque antes ponías la tele, veías los anuncios, no había más. Ahora en cualquier sitio de internet que entres están constantemente Es bombardeándote agotador. y si no los demás están mostrando su vida súper happy, súper cool, ¿sabes? Cuando en el fondo dicen, esto no lo vas, no, esto no lo es tanto. En fin, todo ese tipo de cosas, pero yo en el punto en el que estoy es que ahora me reconocen mucho menos por la calle. Esto ya es una parte como ya más profesional, no sé si Ya. te lo dije en alguna otra entrevista. Me reconocen mucho menos por la calle, pero soy más feliz. ¿Eso es malo para mi carrera? No lo sé, puede ser. Pero me tiene más relajado en la vida y estoy feliz también. Entonces, pues, pongo esa balanza, ¿no? Y la gente pasa por mi lado, es como, ¿es Nats? No, que va, tío, este no es. Vale, ¿Qué va a ser? genial. ¿Qué va a ser, hombre? Si está ahí Sí, tranquilo pero estás un paseando. poco siempre en esa parte de decir, oye, que también debería volver otra vez a meterme más caña en cuanto a darme más bombo y publicidad para volver a estar un poco en la boca de la gente y que eso repercuta mejor a nivel de mi música y a tener más views, más seguidores, más conciertos, más tal. Pues no lo sé, yo la verdad es que no estoy mal como estoy. Creo que eso es lo mejor, cuando se llega a esa reflexión de no, si yo lo que quiero es estar bien y tranquilo. O sea, no estoy en una guerra de tratar de ser el primero, ni en una guerra de tratar de ser el mejor, ni en el campeonato de ver quién es el uno y quién es el dos. Yo lo que quiero es ser el uno conmigo. Déjame en paz. Yo Un quiero poco estar así. muy tranquilo. Ya está. Sí, de hecho leí el otro día, lo subí a Twitter, lo tengo por aquí, sobre una madre que escribía una carta en El País y decía algo así como, lo tengo por aquí, dice, mi hija quiere ser segundo violín, no primero ni solista, ella lo que quiere es tocar tranquila en un segundo plano porque eso le hace feliz. Pero el mundo está hecho para los que quieren ser famosos, los que sueñan con ser los primeros. Y era como, sí, me identifico mucho con esta mierda, tío, porque en el fondo siempre he sido de ese sentimiento y a lo mejor algo que detonó mi ansiedad también fue el estar en primer plano cuando yo nunca he querido llamar la atención demasiado. Pero bueno, como hemos hablado mucho de mí, también me gustaría que me explicaras, supongo que en tu libro está explicado todo lo del brote psicótico. Hay cosas, sí, sí, sí. Hay cositas. O sea, el libro he tratado de hacer una especie de resumen que se entendiera. A mí lo que me da más, claro, lo que me da más rabia, bueno, rabia no es la palabra, pero cuando hablo con vosotros es que vosotros eh, habéis podido ser conscientes de alguna manera de lo que os pasaba.
Ujú. Habréis tardado más o menos en tomar medidas, en poner remedio o en pedir ayuda, pero habéis podido daros cuenta de algo pasa raro, algo raro pasa en mi cabeza. Sí. Yo no, yo directamente, poco a poco, en un proceso muy lento y muy bien orquestado por parte de mi cerebro, o sea, de forma magistral. O sea, soy un profundo admirador de mi cerebro por cómo hizo por la orquestación que hizo para llevarme al mundo de Oz. Ya te digo. Lentamente, muy lentamente, y en un proceso muy delicado, consiguió llevarme a un mundo completamente distinto al que estamos viviendo. Totalmente distinto. O sea, no tenía nada que ver. O sea, para que te hagas una idea, yo empecé a vivir en diferentes historias al mismo tiempo y de forma paralela. O sea, yo no, una de las historias, o sea, la forma de entenderlo yo creo que es, en una de las historias yo no estaba viviendo en la Tierra no existe. O sea, yo lo que estaba era ahora mismo, por darle una forma física a esto, estaba en una nave que simulaba lo que era el planeta Tierra, lo que la gente creía que era el planeta Tierra, y estábamos en dirección a otra galaxia donde nos estaban esperando para llegar allí. Lo que pasa es que eso nadie lo había dicho y nadie lo había contado por no alarmar a la civilización, pero algunos elegidos sabíamos la verdad de todas las cosas. Entonces, una de las historias en las que yo estaba era que estábamos viajando a otro universo. Otra, yo era ni siquiera hijo, yo era descendiente de unos dioses, realmente. O sea, tenía todo era mío. O sea, todo era de todos. O sea, el planeta todo es de todos. Porque al final no en el sentido bonito o hippie de todo es de todos, sino en el sentido de si tú alguna vez has fantaseado con la idea de que exista algo y ese algo de repente existe, eso lo has creado tú, porque eres la persona que ha arrancado el pensamiento de Entiendo. ese algo, Ujú, ¿vale? ujú. Entonces, yo de repente, pues para que nos hagamos una idea, si de repente yo iba en coche bajando a Madrid a actuar y veía el Palacio de la Almudena, porque estaba bajando por la carretera que da al Palacio de la Almudena, ese palacio era mío. Es decir, ese palacio yo, o sea, no lo estaba usando porque, bueno, porque no me apetecía ir al Palacio de la Almudena, pero si a mí me apetecía en ese momento entrar en el Palacio de la Almudena, yo era hijo de unos tíos que habían pensado hace unos siglos en que eso debería existir, etcétera, etcétera, y por tanto me correspondía. Em, y bueno, y luego Pero miles de historias más. todo eso no te llevó a entrar en ningún de la Almudena y decirlo a alguien, no te llevó a actuar en consecuencia. Porque lo No, que me viene a la cabeza es que si yo soy tu compañero de pisos o tu mejor colega, desde fuera, ¿cómo veo que Ángel está teniendo... no lo ves. No lo, no lo ves. No lo ves, ¿no? Esa es la magia, porque una de las cosas que sucedió en mi cabeza, o sea, que imagino que cada persona que tiene un brote psicótico lo vive de una manera distinta y cada uno tiene su historia, aunque cuando te pones a leer, cuando ya estás en modo tratemos de salir de este pozo, te pones a leer si a alguien más le ha pasado eso, porque yo creo que eso todos lo hacemos. Cuando nos vemos que estamos en la mierda, vamos a internet en plan, pero esto le habrá pasado a alguien más, o soy yo solo el único Sí, ser humano que está en la si mierda. miras en internet te mueres a los 2 días. Claro, Lo que sí, sí. tengas, me duele la cabeza, te vas a morir. O sea, Sí, sí, pues es cáncer, sí, es exacto, un tumor, exacto, es un tumor y es cáncer. exacto. No, pero yo fui a buscar a ver si alguien más había entrado como en ese universo extraño de Matrix, ¿vale? Entonces, hay algo muy curioso y es que muchas historias coinciden. O sea, muchas de las cosas que a ti te han pasado, cosas que creías que estaban pasando, están como están ahí, flotando. Que todo el mundo lo cree. O sea, todo el mundo es hijo de unos dioses cuando se va a un brote psicótico. Entonces, la gente de mi entorno no podía sospecharlo, es imposible, porque hay como dos reglas cuando estás en el brote psicótico. Yo empecé a tener voces en la cabeza que me decían lo que estaba pasando y lo que tenía que hacer. Entonces, había dos reglas. Una era que yo no podía verbalizar lo que había descubierto, es decir, que yo tenía poderes mágicos y que todos los seres humanos tienen poderes mágicos si los trabajan, etcétera, 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 y se ponen con ello. Yo no podía verbalizarlo, cada uno tenía que descubrir por su cuenta las cosas, entonces yo no podía contar nada de lo que estaba descubriendo acerca de lo que realmente era estar vivo, o sea, de lo que realmente es la vida.
eso no podía verbalizarlo. Y entonces las conversaciones que yo tenía con la gente en este plano, por decirlo de alguna manera, eh, eran conversaciones encriptadas en realidad de la conversación telepática que estábamos teniendo. Es decir, si yo ahora mismo estuviera en un brote, esta conversación que tú y yo estamos teniendo es una conversación encriptada de la conversación que estamos teniendo telepáticamente tú y yo. Entonces es como si por encima de nosotros estuviésemos tú y yo controlándonos a ti y a mí desde otro plano. Entonces, claro, es imposible que tú te des cuenta de nada, porque yo estoy hablando contigo aquí de lo que estamos hablando ahora. Yo la conversación de verdad contigo la estoy teniendo en otro Sí, en plano, otro plano. y tú me estás En otro plano. contestando, etcétera. Pero Claro. otra curiosidad que tengo al respecto, todo ese tipo de pensamientos y todo ese tipo de cuestiones que tenías, ¿te hacían sufrir? Pues a mí me pasa una cosa y es que yo era muy cansado, es agotador, es agotador. Es agotador. Yo esto lo reforzaba además con marihuana y con éxtasis, quiero decir. O sea, que era como, ya que estamos, vamos a darle al alcohol, a la marihuana y al éxtasis, porque además yo decidí que la marihuana, como había dos tipos, sativa índica, que te puedes o excitar o frenar, yo la usaba en plan, ¿qué estoy acelerado? Pues voy a darle una calada a la de frenar. O sea, era mucho rock and roll y en mi entorno tampoco sabían que tomaba éxtasis. Entonces, era muy cansado porque estabas metido en ese Claro. mundo y aunque no consumieras, aunque de repente pasaran 2 o 3 días que no tomaras nada, tú ya habías entrado a saco en eso, ya estabas ahí, ya no podías salir. Entonces, era muy cansado, pero era jodidamente excitante porque cada pensamiento, cada paso o cada cosa que sucediera tenía un valor mucho más mágico, místico, espiritual o lo que quieras decir Intenso, claro. del que tienen las cosas. Entonces, cada segundo de tu vida es nuevo. Entonces, cada segundo de tu vida lo estás disfrutando de forma súper intensa. Entonces, los momentos chungos o los momentos malos era cuando de repente tú creías que del espejo estaba saliendo alguien a matarte. Ahí sí, o alguien a apoderarse de tu vida. Entonces, esos momentos de oscuridad eran chungos porque tenías que poner en marcha la maquinaria de expulsar al demonio, expulsar al espíritu, etcétera, esa etcétera. intensidad iba por lo bueno y por lo malo, obviamente. Y por lo malo. Por los dos lados, claro. Claro, iba por los dos lados. Entonces, es verdad que era muy cansado, pero era muy cansado. La parte chunga, solo cuando entrabas en la zona mística o mágica de esto, porque incluso las discusiones de pareja que yo pudiera tener con Eva por aquel entonces, para mí no eran reales, porque estábamos discutiendo en este plano. En el otro nos estábamos riendo. Entonces, claro, yo podía apretar en la discusión lo que me diera la gana. Claro. Entonces, claro, para la otra persona es demoledor. Para la otra persona es demoledor porque no está en el lado telepático, claro. La otra persona está en la mierda. Claro, tú en este plano piensas que es como un juego porque en el otro plano es donde está la verdad. ¿sabes? En el otro estás jugando. Claro. Entonces, pero en general yo echo de menos muchas de aquellas sensaciones porque muchos de los descubrimientos, muchas de las reflexiones y tal eran preciosas. Claro, o sea, ojalá fuera así realmente la vida. O sea, ojalá fuera así. Y era adictivo también. Era adictivo ese tipo de pensamientos y ese tipo de irte a esos lugares. Claro. Porque es mucho mejor que la vida real. Claro. Es muchísimo mejor. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Vivir aquí o vivir en el mundo de Oz, donde los conejos hablan? Hostia, no voy a hablar con un conejo, tronco. O sea, yo hablaba con los perros, tío. O sea, me vas a decir que no es mejor hablar con perros que no hablar con ellos. Es mucho más guay. Más divertido, claro. Es más divertido. ¿Y tú crees que, a ver, te pregunto cosas que me vienen a la cabeza, Sí. ¿tú crees que eso también tuvo que ver por una reacción cerebral de decepción con la vida? Sí. Totalmente, ¿no? Sí. O sea, yo creo, después de darle muchas vueltas, me gusta mucho pensar, necesito pensar. O sea, yo hay algo que me pasa, no he llevado al punto en el que has estado tú, de hostia, solo soy carne moviéndome, pero reconozco que yo necesito entender el porqué de muchas cosas y lo necesito mucho. O sea, necesito encerrarme en mi mundo a darle vueltas a cosas que probablemente
con amigos las puedes hablar de risas, en plan, hay un momento que dicen, hostia, vaya ida de olla, te acabas de sacar de la manga y tú te ríes y dices, ya, tío, pero por dentro estás pensando, estaba tanteando a ver si por aquí había alguien con quien poder hablar de esto, Tenerlo porque en común, claro, claro. creo que hay una teoría aquí sobre algo que no se está mirando bien. Ya, ya, Entonces, ya. soy muy de darle vueltas a eso. Entonces, creo que en el momento en el que potencias eso con las drogas y empiezas a descifrar algunas de las cosas que tú crees que, que no estamos viendo en esta capa del mundo, eh, cuando descifras que eso existe, es que quieres más. Es que dices, hostia, yo tengo que seguir buscando porque es que, claro, cada nueva cosa que descubro me abre la puerta a otro universo nuevo. Entonces, todo es increíble. O Wow. sea, yo recuerdo salir a pasear, no es salir a pasear. O sea, salir a pasear es, hostia puta, que hay plantas, tío. Que hay plantas, que salen del suelo y de repente puedes sentarte durante horas a ver una flor que ha crecido en mitad de hormigón. Que tú eso lo ves durante el día y dices, ah, mira, cómo ha salido una aquí entre el hormigón. Pero cuando estás ahí dices, ¿cómo que mira que ha salido ahí del hormigón? Espérate, vamos a sentarnos aquí y a hablar con ella, que es que ha arrancado hormigón. Algo pasa aquí raro. Entonces, tú vas entrando cada vez más y En más esa movida, profundo. ya. Lo que pasa es que yo no me di cuenta. Entonces, a mí un amigo, mi chica después de una movida, llamó a un amigo en plan, llamó primero a mis padres para ver si yo estaba tarao ya de serie o era una cosa de que me venía de pequeñito y tal, Mm. y le dijeron que vaya, llevarlo al hospital ya. Entonces, como ella sabía que yo a ella no la iba a acompañar al hospital, llamó a un amigo y entonces yo acompañé al hospital a este amigo pensando que le iba a acompañar a él. Entonces, cuando me Wow, metieron en claro. una sala con unas enfermeras, las enfermeras me preguntan, ¿qué te pasa? Y pensé, ¿qué me pasa a mí? Y entonces dio la puta casualidad de que el sitio donde me estaban preguntando, yo tuve la sensación de estar a salvo de las malas energías y la gente que pudiera, o Mm. sea, tuve la sensación de que podía verbalizar lo que estaba pasando. El vamos en una nave, le he descubierto esto de los dioses, lo he descubierto todo. Solté toda la parrafada, y entonces las enfermeras me dijeron, pasa ese cuartito y toma esta pastilla. Un momento. Y entonces ya lo siguiente fue ingresar directamente, pero sin yo enterarme. O sea, yo no sabía que estaba ingresando. Yo cuando me metieron en el hospital pensaba que estaba entrando en una escape room para echar una partida. Y Wow. entonces ya me quedé ahí 14 días. Entonces yo no he sido consciente del se te ha ido la cabeza. Yo he Ok. tenido que ponerme a pensar marcha atrás, a ver qué Ujú, cojones podía haber pasado ujú. ahí. Pero claro, era imposible que pidiera ayuda, porque Claro, claro, claro. Bueno, no he tú visto lo que estabas en tu, pasaba. claro, claro, tú estabas en tu Claro. plano ahí metido sin más. Y lo de la pastilla te hizo, la pastilla también te cambió el chip como me Las, la cambió a mí, de repente fue como, hostia. A mí las pastillas que me dieron en el hospital, yo no recuerdo qué mierda hacían. O sea, me dieron pastillas en el hospital. Del hospital recuerdo los 14 días como el infierno. No entiendes muy, o sea, como el infierno, quiero decir, no entiendes muy bien qué pasa. Ujú, Haces lo que te dicen que tienes que hacer, cagas donde te ujú, dicen que cagues, meas donde te dicen que mes. ujú. Y hay un momento en el que dices, vas como dejando de ver magia. O sea, en el hospital hay un momento donde vas dejando de ver magia, vas dejando de ver magia, vas dejando de ver magia, y de repente hay un día que dices, ¿por qué estoy en un hospital? Yo quiero salir de aquí, yo quiero irme a mi puta casa, y entonces te entra el nervio de yo me Claro. quiero ir a mi casa, yo estoy bien, ya estoy bien. No sé por qué cojones estoy aquí, pero no sé, sí, que me habéis dicho que hay unas voces, que se me ha ido la pinza, ok, se me ha ido la pinza, pero ya estoy bien, dejadme Ujú, salir, ¿vale? ujú. Y entonces cuando sales, la hostia es brutal, porque de repente tú recuerdas el mundo de una manera mucho más guay del que es cuando sales. Tú has entrado en el hospital, que el mundo era Oz, era el mundo de Oz, era Matrix, era muy guay. Y cuando sales es la mierda. Entonces, yo las pastillas del hospital no las recuerdo, y las pastillas que tuve que tomar, que me recomendó la psiquiatra, yo también, yo como tú, tomé muy poco tiempo pastillas, las tomé muy poco tiempo, eh, porque hubo un momento donde no podía vivir con esas pastillas. O sea, no podía. ¿Por qué? Era ¿Por un qué? zombie en vida. Ah, Era un zombie, era vale, un vale. zombie, era un Ujú, zombie. O sea, tomaba tres. Creo que era un antidepresivo, un antipsicótico y lorazepam para ujú, dormir. ujú. Entonces, yo creo que el plan de esas pastillas era dejarme el cerebro a cero. Era, bueno, como a este tío Claro. se le pira, dejadlo muerto. Mm. Pero claro, te dejan muerto. Entonces era como, yo no puedo tomar esto, tío, es que no me puedo mover, es que Ya, me es lo pongo que suele malo pasar. solo pensar en Claro. tomarlas. Mm. Entonces yo las dejé, las dejé. Bueno, un día que tomé menos, le dije a mi psiquiatra, oye, he tomado menos.
Entonces ella me dijo, hombre, yo no te puedo obligar a tomar las pastillas. Y yo dije, pues esto significa que no hace falta que las tome. Y dejé de tomarlas. Ya Y a está. partir de ahí, A partir de ahí, pues empiezas a reconstruirte tú, tú. porque sigues estando en la mierda. O sea, sigues estando en la mierda, pero, pero claro, necesitas currar. Quiero decir, porque de repente eres consciente de que se te está yendo la pinza no solo durante el brote, sino que cuando... Yo creo que mi problema fue que al salir de la tele seguí viviendo como si fuera el tío de la tele, ¿sabes? O sea, que de repente te has visto allá arriba, te crees que eso va a ser ya siempre así y empiezas a vivir por encima de tus posibilidades, rodeado de gente que es la gente equivocada y que están contigo porque eres el de la tele y tienes la pasta que ellos consideran que se debe tener y puedes ir chupando del bote. Tú no te enteras de eso porque yo creo que es un mundo muy solitario, entonces tampoco tienes amigos de verdad. O sea, tienes gente que te baila el agua y entonces a ti te parece que sois amigos, pero no Sí, lo sois. Entonces, eso el problema que pasa tienes mucho. salir del hospital cuando te pega una hostia así, es verdad que el problema y la ventaja es que descubres a quién tenías de verdad. Mm, Entonces, claro. eso es una hostia porque no hay nadie. Entonces, tu mundo se ha ido a tomar por el culo Ujú. y, y es una ventaja porque los 3 que quedan sabes que son a muerte. Son de verdad. Claro. Claro. Y otra pregunta. Ahora que fuiste consciente de en ese plano tan decorado, tan lleno de colorido que tú vivías cuando estabas ahí con el brote psicótico, después de todo eso, ¿no eres capaz de sentarte con esa misma planta que ha crecido en el asfalto y seguir viéndola de una manera especial, aunque no sea Sí, con la misma intensidad que antes? sí, sí. Pero, y eso ya es algo que te ha aportado ese brote psicótico de alguna manera. No sé si me No, yo explico. lo agradezco, ¿eh? Yo lo agradezco. O sea, yo siempre lo digo. O sea, a mí la experiencia de haberme vuelto loco es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Con diferencia, ¿eh? Con Wow. mucha diferencia. Wow, Con mucha eso ya diferencia. es mucho decir. Porque yo en mi caso Mm, no estoy seguro que la ansiedad, lo he oído, ¿no? La ansiedad me ha servido para valorar determinadas cosas, para darme cuenta de conocerme mejor, para ser quien soy, para tal. Yo no estoy tan seguro de ese dicho en mi caso. De decir, ¿me ha no. hecho más fuerte la ansiedad? No estoy tan seguro. ¿Me ha hecho mejor? No estoy tan seguro. Y eso a veces también es un poco, intento ser realista conmigo mismo y con la situación, ¿sabes? Es decir, me ha hecho más, mm, me ha hecho observarme más porque estaba obligado a ello. Puede ser, pero eso me ha hecho bien o me ha hecho mal. Yo a veces pienso que ojalá no la hubiera tenido. De hecho, tuve que irme a un plano como mucho más, volvemos a lo básico. No quería pensar tanto, porque yo también he sido siempre mucho de Mm, pensar. Entonces intentaba resolver mis días pues viendo una serie, haciendo un poco de ejercicio, hablando con un par de colegas, escribiendo alguna cancioncilla y no metiéndome en el jamón de las cosas, ¿sabes? Y a veces que tampoco quería ver las noticias, no quería ver el dolor en el mundo, no quería, y quería vivir un poco más en la ignorancia. Y eso también afectaba negativamente a mi persona porque me volvía una persona más vacía, que yo tampoco lo he sido. Pero ese vacío me permitía sufrir menos, ¿no? Entonces era como, estoy buscando ese término medio en el que estar cómodo dentro del dolor, del vacío y de mi propia comodidad que también necesito y mi bienestar, ¿no? Entonces, eh, me gusta que me digas que eso ha sido como lo mejor que te ha pasado en la vida porque te envidio en ese sentido. Yo sigo dudando que la ansiedad haya sido claro. algo bueno que ha pasado en mi vida, ¿sabes? Claro, es que A es mí ha sido una distinto, yo putada. creo. Claro, o sea, pero es que yo creo que la ansiedad en ningún momento te permite algo que sí te permite el brote psicótico, que es que em, la ansiedad nunca te va a llevar a un mundo muy guay, ¿No? nunca. Entonces, el brote psicótico sí. El brote psicótico Claro, hay un momento que de repente es, si tú crees que puedes llegar a volar, es muy peligroso en algunas ocasiones, obviamente. pero si no llegas a ese punto Ujú, y tú has vivido con la sensación de, hostia, es que creo que podía volar, mm, esa sensación es jodidamente emocionante. O sea, una de las cosas que explico en el libro es que el brote psicótico a mí me ha permitido es escuchar a Mozart en directo. O sea, yo he estado sentado al lado de Mozart increíble. mientras tocaba el piano improvisando notas para mí, porque estábamos él y yo en una habitación y él Increíble. estaba al piano y entonces se ha puesto a tocar. Entonces, claro, esa sensación, vale, yo sé que no he estado, pero mi cerebro cree que sí. O sea, yo ahora mismo la tengo. O sea, yo ahora mismo a mí me dicen, pero lo de Mozart era mentira. Y te digo, sí, para ti.
pero yo lo he vivido. O sea, yo estaba ahí, yo he estado Increíble, sentado tío. con él. Brutal, Entonces, claro, el brote brutal. psicótico me ha llevado a lugares que dices, hostia, es que te ha hecho disfrutar de cosas de una manera que tú no sabías que se podía disfrutar. O sea, yo ahora la música cuando la escucho, no la escucho como la escuchaba antes. Yo ahora la música la escucho, me siento y me voy con vosotros al estudio, o me voy con vosotros a ese concierto, o me voy con vosotros, trato de forzar la sensación de estoy contigo en el momento que la creas, y lo consigo. Entonces, claro, de repente hay algunas cosas que las vives de una forma muy intensa. La ansiedad no te permite eso. La ansiedad es el amigo hijo de puta que decías antes en la habitación de ahora que estás bien vengo a darte por el culo. Mm. Y es como, hostia, pues claro, si la ansiedad lo que hace es venir a pagarme, es lo contrario al, Sí, al brote. porque de la misma manera que tú salías a la calle y todo estaba como muy coloreado, yo salía a la calle y era todo plano, era un plano que yo no podía tocar. Y a veces también tenía la sensación muy mía de ver las cosas a través de un túnel negro y al final había como un cuadrito donde estaba la realidad que yo veía y era Ya. como que estaba muy alejado y no podía ni tocarlo, ni palparlo, ni disfrutarlo, ni sentirlo. Entonces, claro, es diferente, es diferente. Claro, son cosas diferentes. Y a lo Entonces, mejor, yo- y perdona, pero a lo mejor otra persona que ha sufrido ansiedad ha tenido otros síntomas totalmente diferentes a los míos y no se identifica ahora mismo, estará pensando, pues yo sufrí ansiedad y no tiene nada que ver con lo que dice Nacho, claro, porque cada uno lo vivimos a nuestra manera, ¿no? Pero es muy curioso, tío, es muy curioso y sobre todo por la intensidad que viviste eso y cómo ahora mismo, pues, eh, eres consciente y cómo te puede servir también en el día a día, ¿no? Te puedes sentar con esa flor que está creciendo y decir, vale, ya no me lo flipo tanto contigo, pero soy consciente de que tú estás ahí creciendo en el sí, sí, asfalto sí. y saliendo de la nada y luchando por ir para arriba, ¿no? Y eso todos lo podemos Sí, ver o intentar disfrutar en un momento dado, pero tú lo viste con mucha más claridad en su momento, supongo, ¿no? Entonces es como muy curioso. sí, además lo ves, ¿eh? O sea, durante el brote lo ves. O sea, yo recuerdo que salí a pasear, que teníamos campo cerca de casa, y de un día para otro tú tenías la sensación de que la naturaleza había hecho un montón de cambios, pero eras súper consciente, ¿eh? Ujú. O sea, era de repente, esto ayer no estaba así, esto era de otra manera, pero qué velocidad lleva esto. Entonces, de repente disfrutabas las cosas de una forma que es más que un crío. O sea, los críos a mi lado no saben disfrutar, no Descaro, saben, no. descaro, tío, qué fuerte. Entonces, era una gozada. La mierda es la salida del hospital, eso sí, porque ahí ya Claro, todo eso no está. claro. Entonces, bueno, pues ahora es cuando viene la mierda. ¿Y Ahí eso sí. cuándo fue, Ángel? Porque no sé Esto exactamente fue cuándo en, fue. en junio de 2017. Junio de 2017. Sí, 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 sí. Entonces, claro, es súper reciente. Entonces, cuando hablo con gente, algunos, como les han pasado estas cosas hace más años, han podido investigar, han estado como en otro lugar, pero yo lo tengo tan, tan reciente que algunas de las cosas. O sea, a mí, por ejemplo, cuando contabas lo de fui a la psiquiatra y me recetó pastillas después de dos charlas, ¿cómo puedes saber lo que me pasa? Una de las cosas que a mí me sucede es, hostia, yo no sé si recetarle a todo el mundo lo mismo, independientemente de lo que esté viviendo, lo que pase, es guay. Que yo creo No que lo no, sé, tronco. O sea, hay supongo como, que hay como algo ahí de. Yo creo que hace falta un poco más, porque cada uno tiene su locura y su mierda en niveles muy distintos, tío. sí, también Muy supongo, distintos. por ponerme un poco en la piel de los psiquiatras, que hay como ellos, a lo mejor, hablo Claro, suponiendo, claro. ellos captan muy rápidamente una serie de cuestiones o de síntomas que son como Ya. muy parecidos a todos y saben que determinadas cosas van a paliar eso y a partir de ahí se va a poder volver a empezar de otra manera. No lo sé, yo tampoco soy experto en el tema y respeto mucho el trabajo de los psiquiatras, etcétera. No es algo con lo que yo... O sea, yo prefiero hacer un trabajo mental, Ya. que también es complicado. Obviamente también la seguridad social cubre, no estoy al 100% informado, pero creo que cubre todo lo físico que nos pasa, pero lo mental, ¿no? Entonces, em, también intentar un poco entender por qué un psiquiatra rápidamente puede saber qué síntomas comunes pueden haber y cómo reaccionar a eso y hacer que te puedas sentir un poco mejor para luego trabajar, supongo, no lo sé, ¿sabes? Entonces ahí tampoco puedo meterme y opinar porque no sé a ciencia cierta, pero wow, me parece súper curioso, tío. De hecho, también todo eso me ha hecho gracia mientras me contabas todo lo de esa nave espacial, etcétera, porque hay, obviamente supongo que hay gente que también
lo ha leído y yo he leído como muchas teorías científicas y de científicos, supongo que renombrados, que exponen la posibilidad de que seamos una simulación creada por una civilización Ya, superior que bueno, claro. de manera muy que nosotros no somos capaces de concebir, ha creado, ¿sabes?, esta realidad y que todo es un Matrix como súper tocho. Sí, sí. Y a ver, si desde que soy pequeño me han vendido que alguien murió en la cruz y que desde el cielo está, ¿sabes?, eligiendo quién se va y quién viene, y el infierno, el cielo y todo de una manera como tan clara, no entiendo por qué la gente se puede echar las manos a la cabeza si se habla de esta teoría también, ¿sabes? Que es como que hay muchas Sí, veces que lo que nos han metido en la cabeza desde que somos pequeños también es una paranoia súper gorda, ¿sabes? sí. Entonces, al final te das cuenta que la vida está llena de unas paranoias como muy bestias que también nos han metido en la cabeza desde que somos muy pequeños y las hemos dado por hechas y las hemos normalizado simplemente porque nos las han inculcado. Pero si tú te pones a darle una vuelta a todo lo que tiene que ver con la religión y a todo lo intangible de la religión y a todo ese universo creado, ¿no?, a raíz de símbolos mucho más antiguos, etcétera, que tienen que ver con la religión y todo lo que hay ahí es una paranoia también muy, muy loca. ¿Sabes? Es muy loco todo eso. Si lo piensas desde un punto de vista absolutamente, ¿sabes?, frío. Entonces, claro, ¿dónde están esos pensamientos que a lo mejor pueden ser más idos de la olla, o esas teorías que a lo mejor la gente dice, pero se te va la flapa? Espera, se te va la flapa, pero voy a traer a alguien que no ha oído nunca hablar de una religión y le voy a exponer lo que es la religión católica o cualquier religión, y le voy a decir, mira, estamos en un planeta, o alguien que venga a otro planeta, ¿no? Estamos en un planeta donde hemos pensado, o sea, donde alguien pensó que hace miles de años sucedió algo con alguien que tal, entonces hay una triada que es el Espíritu Santo y tal, y que tú, si eres bueno, vas a un sitio lleno de nubes, en teoría, y si eres malo, vas a un... Y claro, se parte de risa, ¿no? Como diciendo, estáis fatal, ¿no? Y luego le dices, sí, y a partir de ahí, durante miles de años hubieron muchas guerras, nos matamos entre nosotros, Sí, sí, fuimos a otros continentes diciendo, si no crees en él, te mato, ¿sabes? sí. Entonces, si haces un poco de análisis histórico de todo eso, es una paranoia muy gorda. Entonces, al final dices, bueno, no me voy a sentir tan mal pensando o dando por factibles otra serie de teorías que pueden ser una paranoia muy gorda porque vivo en una, ¿sabes? Sobre todo porque Es además así. te las argumentas súper bien, ¿eh? O sea, cuando estás ahí, cuando estás dándole vueltas, al final el coco, o sea, consigue argumentártelas que dices, no, pero si es esto, da igual. O sea, me has argumentado bien esta de la religión, pues yo te voy a argumentar bien la Claro, del Matrix. O sea, si te la claro. consigo argumentar, yo creo que mi padre siempre me contaba que de críos tenían un profesor de argumentación en el colegio, tío. Me pareció una asignatura brutal. Qué Dice, el tío avanzado, ¿no? llegaba, sí, dice, el tío llegaba y decía, a ver, ¿cuántos no creéis en Dios? Entonces levantaban la mano y decía, bueno, os voy a demostrar que Dios existe. Entonces les explicaba que Dios existía. Decía, bien, ¿cuántos creéis ahora en Dios? Entonces la mayoría levantaban ya la mano y decía, pues ahora os voy a demostrar que Dios no existe. Y entonces les hacía la misma clase con sí y con no. Y decía, y esto es argumentación. Y me ha dado una rabia no tener argumentación yo de crío en el colegio. Tampoco lo Y había pensaba, oído en mi hostia, vida. argumentación es maravilloso, tío. Maravilloso. Además, supongo que te Argumentación. crea un pensamiento crítico de decir, oye, que tanto por un lado como por Totalmente. otro, hay que saber qué es cada cosa y a partir de ahí yo decido, ¿sabes? Es muy fuerte, tío, es muy fuerte. Pues nada, no sé, a ver, no se me ocurre nada más de lo que No, hablar en ese sentido. Lo único que espero también que la gente que nos haya oído, pues eh, el que no haya sufrido o haya pasado por este tipo de lugares por los que hemos pasado tú y yo, cada uno en el suyo, pues que los entienda un poquito más y empatice con ellos, y el que los haya pasado, pues también que, no sé, que vea que estamos ahí en ese proceso muchos, ¿no? todos. Y está guay hablar de esto también. A mí no me crea ningún... No he hablado mucho nunca también porque, tío, ¿qué voy a poner en Twitter? ¿Sabes? ¿Cómo voy a poner en 120 caracteres de esta paranoia? Y en programas de radio de tal era como, tu último libro, Hambriento, que no sabía ni pronunciar Hambriento, era como, hermano, ¿sabes? Y era como, claro, todo ese tipo de entrevistas al final se convierten, hay muy pocos sitios, ahora ya con esto de Internet, donde podemos interactuar de una manera como más libre, está guay. O si yo hiciera un Twitch y yo me pusiera a hablar Claro. de movidas en Twitch, etcétera, cosa que me da aún un poco de pereza hacer, pero que no lo había hecho porque tampoco había tenido la oportunidad. Si me hubieran dado la oportunidad Claro. de hacerlo, lo hubiera hecho sin ningún problema también. Entonces tú me has dado la oportunidad de que charlemos de esto en un momento dado. Por eso cuando me lo dijiste fue como, claro, no lo he hecho, pero es que tampoco tengo ningún problema
problema de hablarlo, porque no tengo pudor a la hora de decir, oye, me ha pasado esto, soy un ser humano con cuestiones humanas que nos pasan en la cabeza. Pues te lo cuento, ¿sabes? Y Es que hace falta, tío. Yo he descubierto que a mucha gente le ayuda que gente popular hable de que está ahí, de que ha estado ahí, de que vive enfrentándose a eso, porque de repente, o sea, cuando dije que publicaba el libro, recibí muchos mensajes de gente de qué guay es ver que gente popular también le pasa, porque, hostia, de repente me siento menos bicho raro. Y a día de hoy pienso, créeme que el 98% de la gente está igual. O sea, los raros son los que no han estado ahí, de verdad. O sea, mm, el que no ha tenido movida con la cabeza mm, es el que es raro. Entonces, me apetecía mucho montar esto para charlar con vosotros precisamente para lo que dices tú. O sea, que la gente entienda que es muy, muy normal sentirse así, estar ahí, tener que pelear cada uno con sus demonios para sí, tratar de remontar. y con esas circunstancias que te llegan y no sabes de dónde vienen, ¿no? Y que te sobrepasan un poco, ¿no? Y te abruman. Y tienes que aprender a convivir con ellas, ¿no? Con este compañero de piso que tengo tan cabrón ahora mismo. Pero por eso que genial haber hablado de esto, porque tampoco siempre había sido también en modo entrevista. Entonces las entrevistas que me han hecho van por muchos puntos diferentes, ¿no? Desde sobre todo Ya. una vida profesional y luego pues indagan un poquito más en qué hay detrás de eso, de ese proceso profesional, ¿no? Que también no tienen por qué preguntarme por nada personal porque no estoy para eso, tampoco en una Ya. entrevista al uso, pero está guay. O sea que nada, agradecértelo, bro. O sea que A ti, genial. por apuntarte. Voy a cortar aquí y me despido de ti sin que ya nadie nos oiga. ¿Te parece? Vale, pues yo me despido ya de Vale, quien nos oye. vale. Un besito a todos.